Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el Monedero Lleno en vivo con Gonzalo Jara. El propósito de este programa de hoy, 11 de febrero, no es interrumpir precisamente las vacaciones, sino que traer alguna información que creemos que es importante de dar. Hemos escuchado a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, que en una declaración pública ha dado algunos conceptos que para ella es la verdad y acusa a las personas que no estamos de acuerdo con lo que ella dice de manipular la información, de levantar un discurso a base de mentiras. Y obviamente lo que no miente son los números. Y hemos querido traer a nuestro querido amigo y socio Gonzalo Jara para aclarar algunos conceptos que creo que la gente le va a hacer mucho sentido escuchar. Gonzalo, muy buenas tardes. Hola Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy interesado en lo que tenemos preparado hoy día, algo que está sonando mucho en los medios de comunicación. Hemos visto algunas declaraciones, como decía anteriormente, de Camila Vallejos. Quiero que la vayamos desmenuzando una por una, por favor, porque creo que hay algo que nos va a mentir o tergiversar, son los números. Es la información válida que podemos tener sobre la mesa, porque lo nuestro no es política, sino que es opinión en base a números. Vamos a ir con la primera lámina, por favor, Gonzalo. Sí, o sea, antes de eso tal vez comentarte que en el fondo ¿sí? Esta es una minuta que tienen preparada para intentar salir airosos de un gobierno que ya les pegó 2 palizas electorales. O sea, durante el periodo del gobierno del presidente Boric se llevaron 2 60-40. Entonces, si esto fuera tan maravilloso, la verdad es que uno costaría entender que perdieran con tanta holgura, digamos. ¿Ah? O sea, primero que perdieran y después con tanta holgura. Pero claramente, como dices tú, lamentablemente para ellos, digamos, todo es muy fácilmente desmentible. Y dentro de eso es lo que vamos a hacer ahora, pero incluso podríamos decir, Gonzalo, de que lo preocupante es que cuando uno enfrente este tipo de situaciones y este tipo de temas, ellos dicen que nosotros estamos mandando una batalla cultural a base de mentiras y de un relato ficticio. Entonces, vamos con la primera lámina, que es inflación bajó de un 14% a un 3%. Estos son uno de los logros que dice la ministra Camila Vallejos, que es parte del gobierno. Claro, ellos hablan de bajamos. Nosotros recibimos y nosotros bajamos. La inflación es resorte del Banco Central constitucionalmente. O sea, es el Banco Central el responsable de gestionar la inflación, cuando va al alza y cuando va a la baja. El Banco Central hizo política monetaria restrictiva y subió la tasa de interés desde un 0,5% a un 11,25%. Eso restringe la masa monetaria y por lo tanto ajusta los precios, porque se acaba el poder de compra o se limita el poder de compra. ¿Te fijas? Por lo tanto, el gobierno no tiene que ver en eso. O sea, por lo tanto, adjudicárselo no le corresponde. Y si algo, y lo explicamos en algún momento en alguno de nuestros programas, el gobierno hace política fiscal. La política fiscal puede ser expansiva o restrictiva también, al igual que la política monetaria. En este caso, estos señores tuvieron 3 años, a excepción del primero donde hubo superávit fiscal. Hubo 3 años donde los gastos superaron a los ingresos. Eso es equivalente a una política monetaria expansiva por parte del Banco Central. Y en este caso, fue una política fiscal expansiva. Y una política fiscal expansiva presiona los precios. No sé si me explico. O sea, el central iba por un lado y estos señores con su gestión iban para el otro. Luego, adjudicarse la baja de la inflación es de una patudez brutal. Brutal.
Podríamos considerar también, Gonzalo, que obviamente que estamos tomando todo el periodo de gobierno de Gabriel Boric y compañía. Entonces, cuando Gabriel Boric asume el poder cuando venía todo el planeta saliendo de una pandemia, y esta baja de la inflación no fue solamente en Chile, fue a nivel global, ¿no? Mira, esta fue una inflación especial, ¿ah? Que fue a nivel mundial. Tú tienes dos factores importantes para que tengas inflación en una economía. El factor de demanda, que es cuando las economías están creciendo, la demanda interna vuela, todo el mundo compra de todo y todos los precios suben. Esa es la inflación de demanda. Y tienes la inflación de oferta, que esa es la más jodida, porque en el fondo esa inflación de oferta es cuando la producción falla. O sea, los precios suben porque se acaba el producto o el producto no se produce. Estoy tratando de ser lo más claro posible para que nuestra gente nos pueda entender. Entonces nosotros tuvimos, fíjate lo que tuvimos en el mundo, paró el mundo, se cerró el mundo con la pandemia, se cerró el mundo. Y luego todos los estados, todos los gobiernos ayudaron, hicieron política fiscal expansiva. O sea, metieron plata, ayudas y todo, pero luego la gente no tenía que comprar. Entonces, ese equilibrio entre producción y demanda no se producía nunca. La gente tenía mucha plata, no mucha, pero había exceso de dinero para lo que era la producción que existía en el mundo en ese momento. Entonces, fue una inflación muy pegajosa a nivel mundial. Y los bancos centrales actuaron con mucha fuerza, como el Banco Central nuestro. O sea, Camila Vallejos, la primera afirmación de la inflación la bajamos de un 14% a un 3% es absolutamente falsa, porque esto fue obra del Banco Central, un ente autónomo. Por suerte, digamos. Enhorabuena. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde la inversión la subimos en un 7%, la subió a un 7%. Sí. Nada, eso, a ver, la inversión, hay inversión de capital e inversión de portafolio. La inversión de portafolio es cuando un inversionista extranjero viene y compra activos financieros en Chile. La inversión de capital es cuando un inversionista extranjero viene y ejecuta la ruta La Serena-Los Vilos o pone una cadena de restaurantes. Eso genera empleo, esa es la de verdad, la inversión de capital es la de verdad, ¿ok? Esa inversión crece cuando tú tienes reglas claras en una economía, ¿ok? O sea, cuando tú como inversionista, es simple, tú vas y dices, oye, ¿cuál es? Porque tu inversión tú la planificas no a un año, a 4, a 8, a 10, a los que sean. Entonces tú lo que necesitas es estabilidad, ¿ok? Esa estabilidad este gobierno no la dio. Entonces este 7% es lo que viene seguido de un estancamiento, para que tengamos una idea. La inversión en Chile crece, o en el periodo histórico de inversión en Chile el crecimiento es un 8, un 10, en situación normal. Lo que pasa es que ahora veníamos de un hoyo. O sea, tu base de comparación era muy baja. Eso es lo que te quiero decir. Para bien o para mal, les guste o no les guste, efectivamente existe ese 7%, pero ese 7% no generó más valor en nuestro PIB. No sé si me explico. Sí, de todas maneras. Vamos a la siguiente lámina donde, ¿qué dice esta señora? Dice, las exportaciones crecieron 7.9% histórico. Bueno, qué pena explicarle que lamentablemente también para nuestras exportaciones ahora ha bajado bastante. En algún momento cuando yo estudiaba, el cobre representaba en torno al 65%, 70% de las exportaciones totales de Chile. Por tanto, éramos solo cobre.
Te estoy hablando de los años 90, principios de los 90. Eso se ha diversificado muchísimo, pero el cobre sigue teniendo una importancia relevante en el total de exportaciones de Chile, ¿ok? El cobre pasó de un precio de $3.50 la libra a un precio de 5.50 y 6 ha tocado, digamos, en estos últimos. El precio o el total de exportación se mide P por Q, ¿ok? La cantidad exportada por el precio exportado. Y eso hace un total, ¿me explico? Lamentablemente le quiero decir a la ministra Vallejo que ese 7,9 es mucho cobre. Entonces, que ella diga eso es como que diga, oye, démosle las gracias a los chinos que están comprando cobre y que han hecho subir el precio. No es una gestión propia. Y saber lo otro, Gonzalo, me gustaría acotar que la subida de la venta a nivel nacional del cobre también se ha reflejado en otros países que también producen cobre, ojo con eso. O sea, no es solamente en Chile lo que está pasando este fenómeno. Claro. Y eso justamente es un fenómeno que también está pasando en Perú. O sea, y esto está pasando no porque hayamos hecho una buena gestión que se genere esta exportación, simplemente porque en los grandes países, los países grandes como China, por ejemplo, están importando mucho cobre porque ellos están aumentando el nivel de producción de sus productos, ¿no? Correcto. ¿Qué haces tú cuando tú eres vendedor de pan? Tú tienes una panadería y la gente te está demandando mucho pan. Mucho pan. ¿Tú qué haces como inversionista o dueño de la panadería? Aumento la producción de pan. No. Es súper simple. Digamos, así se logran equilibrios en el mercado, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que recién estaba leyendo una noticia en el Diario Financiero. Dice que la producción de cobre en Chile, cae un 2% en el año 2025. Así todo, tuvimos este logro de exportación. Y lo que dice además que Escondida, una minera privada, por sí sola, superó a todas las divisiones de Codelco. Entonces, hablemos de público-privado, hablemos de gestión, hablemos de eficiencia. ¿Quiénes aprovechan mejor el precio? ¿Quiénes aprovecharon mejor esta alza de precio? Lamentable. De todas maneras. Oye, movamos la próxima lámina y otra cosa que nos llamó mucho la atención fue el que haya dicho que aumentó la productividad después de 10 años. ¿Qué tan cierto es esto, Gonzalo? Eso no, o sea, lamentablemente no hay un cambio estructural en el nivel de medición de la productividad en Chile, lamentablemente, porque este es el mejor medidor de cómo está andando o cómo está creciendo una economía. Chile sigue siendo uno de los países con más baja productividad en la OCDE. Y bueno, ¿qué querés que diga? Pensando ahora en esto de las 40 horas, que fue una ley que metieron ahora, que ha tenido un tema en el desempleo importante, no es razonable hacerlo. Todos los mercados, incluso el mercado laboral, tienen que tener la mayor flexibilidad posible. Todos los mercados. Tú conoces mi pensamiento ideológico, o sea, yo tengo un pensamiento liberal total, sobre todo en los mercados. Tú puedes trabajar 1 hora en un lado y 3 horas en otro y 5 horas en otra parte y no pasa nada. Como son los mercados gringos, algunos mercados europeos. Pero no, aquí hay rigidez en ese mercado, por lo tanto, hablar de que además se logró mayor productividad no es real. Nuevamente tenemos bases de comparación muy bajas. Vamos a la próxima lámina, donde tenemos este tema que también nos llamó mucho la atención, donde dice, la deuda pública se frena, por favor. No, lo hemos analizado en todas partes, estamos terminando con uno de los niveles más altos de deuda pública. Eso es la realidad. La deuda pública no se frena, la deuda pública avanza. De hecho, hay una emisión que se hizo ahora, este año,
en Hay tres enero. mil millones de dólares de emisión que no estaba, digamos, en los ratios que estaba sacando el gobierno entrante, digamos. O sea, el gobierno entrante se va a encontrar con un aumento de deuda mayor al que teníamos presupuestado. Eh, la Perdona, deuda sigue aumentando. Dime. y esa cifra última que estamos conversando es la que se pidió para también tapar lo que venía del año pasado, ¿no? Es para tapar. Mira, tú te endeudas, tú, como persona natural. ¿Tú para qué te endeudas? Tú te endeudas para comprarte tu casa. Yo no me Tú te endeudo. endeudas para. Ya, y mira, yo no lo comparto, pero para comprarte un auto. ¿Ok? Pero tú no te endeudas para pagar la luz, po. Tú no te endeudas para pagar un sueldo a algún trabajador, po, a tu nana, no sé, po. No, tú no haces eso. Eso es gasto corriente. Ese gasto corriente tú lo cubres con tu ingreso corriente. Bueno, estuvieron tan mal calculados los ingresos, que quedaron cortos. Y estos se están endeudando para pagar lo que no fueron capaces de pagar con los ingresos que ellos mismos presupuestaron. Que O sea, no tampoco te estás está endeudando para... considerado el manotazo a la Corfo, tampoco está considerado ahí. Y al FES, al Fondo de Estabilización Económico y Social, ese FES que se creó para catástrofes, ese FES que se usó el 2010 para el terremoto. O sea, gracias a Dios no nos pilló, bueno, no digo nada, digamos, pero todavía no se van, pero todavía no nos pilló alguna catástrofe. ¿Ah? Bueno, eso es para otro programa, ver la gestión que han tenido en las catástrofes. Y más encima, Gonzalo, que hoy día en la mañana en las noticias estaban hablando de que la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, había encontrado irregularidades en las facturas de las compras de materiales de construcción del incendio de Viña del Mar hace 2 años. No sé Igual si tú para eso. estuviste al tanto de eso. Sí. Estoy al tanto, lo leí, y no solo en las compras, también en las asignaciones. Hay contratos firmados por WhatsApp. Por WhatsApp. Y uno escucha a la ¿cómo se llama esta niña? Ripamonti, que es la alcaldesa, Sí. hablar que decía, la premura nos llevó a hacer ese tipo de, entre comillas, irregularidades. Pero no hay nada irregular, sino que no. Estábamos tan apurados en hacer las cosas, bueno, tan apurados que el nuevo ministro de Vivienda sacó que llevan un 10% de construcción de casas. Necesitaban 4.000 y llevan 400. O sea, de verdad que es vergonzoso. Vamos a la próxima lámina, Gonzalo, por favor. Se crearon 700.000 empleos. Ya no, o sea, bueno, Perdón, de nuevo. perdóname que me ría, pero la verdad es que esto es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Pero Sí. llega a tal nivel la ridiculez de la ministra que me llega a dar una risa sarcástica. Es que claro, porque al final tú dices, tú en el fondo en la mañana, o sea, en la mañana, hace un rato hablabas de que uno intenta no hacer esto un programa político, pero es tan lamentable el discurso, es tan lamentable la minuta, es tan lamentable que no hayan tenido logros de verdad. ¿Ah? Entonces empiezan a hacerse cargo de cosas que no son de ellos y de cosas que definitivamente son mentiras. O sea, en pandemia perdiste 1 millón de empleos. O sea, ¿de qué me está hablando este señor? Bueno, punto aparte, creo que no lo tenemos acá, es lo que comentó el ministro Grau. El ministro Grau dijo, y yo de verdad lo tuve que escuchar, ¿no? Porque hay veces que uno lee y la transcripción periodística no es la que corresponde. Dijo que ellos tuvieron que crecer, o tuvimos que crecer poco, porque veníamos con una inflación muy alta. Entonces, oye, mira, vamos a tener que crecer poco porque venimos... O sea, el crecimiento para el ministro, esto es Economía 1, es consecuencia de la política monetaria o de la política fiscal. Es que está todo mal. ¿Me explico? Entonces, es al revés. O sea, ya se estaba haciendo política monetaria restrictiva, frenando el crecimiento para ajustar la inflación. Ellos no hicieron política fiscal restrictiva, hicieron política fiscal expansiva. Ellos gastaron más de lo que tenían, endeudaron al país más de lo que deberían endeudado.
gastaron plata de Corfo, gastaron plata del Fondo de Estabilización y Económico Social. O sea, ¿de qué me está hablando? Te juro que es aberrante, es aberrante. Lo que sí tenemos claro es que nunca se crearon 700.000 empleos. Lo que sí tenemos claro es que tenemos casi 1 millón de empleos, 1 millón de desempleados en el sistema. Tenemos claro que las mujeres son las más afectadas. Exactamente, eso es lo que quería decir. Con un 10%, las mujeres están en un país donde les dijeron que las iban a proteger, las iban a cuidar, y tenemos un 10% de esas mujeres en estos momentos cesantes. Tú sabes perfectamente lo que está pasando en materia laboral, Gonzalo, justamente por el hecho de estar siempre muy cerca de los números. Lo que a mí me llama mucho la atención, Gonzalo, es que en ningún momento se hizo realmente un plan para que este desempleo subiera de la forma que subió cuando empezaron a traer leyes como la de las 45 horas y también de la ley del aumento del salario mínimo. Bueno, el Banco Central fue clarísimo y dijo que la ley de las 40 horas y el salario mínimo afectaron. Por supuesto que afectaron. Entonces, fíjate que ellos se jactan de haber logrado eso, las 40 horas, el salario mínimo, que al final el salario mínimo es un wishful thinking, como dicen en tu país. ¿Ah? Es algo que está allá. Es tan ridículo decir, oye, hay que tomar eso como... Bueno, ahí tienes otra restricción de mercado. Ahí tenés otra restricción de mercado. Entonces, si tú vas a una parte y dices, ¿sabes que yo no quiero ganar 500 lucas, quiero ganar 300, pero quiero trabajar menos? No, te tenés que trabajar 40 horas y yo lo mínimo que le puedo pagar es 500 lucas. No, sí. Déjame que la gente sea libre, que la gente con el empleador y el empleado negocien. Oye, quiero llegar más tarde, ¿te fijáis? O sea, está mal, está todo mal. Eso no va a cambiar en todo caso muy luego, digamos. Pero bueno, esto es mentira por todos lados. Vamos al próximo, que dice 30 meses aumentando salarios reales. Bueno, te voy a explicar aquí otro concepto que viene de Economía 1. ¿Eh? Mira, y entiende todo así para nuestra comunidad del monedero. El salario nominal es lo que te pagan, 100. Te ganas 100, ¿ok? Entonces tú vas todos los meses, cobras esos 100. El salario real es esos 100 dividido por la inflación. Por tanto, en términos reales, ¿cuánto compran esos 100? Muy simple, ¿verdad? Todos lo entendimos, correcto. Si vimos que la inflación cayó, ¿verdad? Desde 14 a 3. Y tú tienes una división entre salario nominal e inflación. Y el salario real es nominal partido por inflación. Si este baja, este total aumenta. Una división para un niño de sexto básico, ¿verdad? Entonces, que digan esto es redundante. Esto es obvio, dado que cayó la inflación de un 14 a un 3. No es ningún logro. Vamos a la próxima lámina, que dice, este es casi para marcarlo. La pobreza se redujo en 600.000 personas. Oye, y nosotros... La pobreza se redujo en 600.000 personas. Dale. Nosotros fuimos súper... polite, digo, para poner esto, porque esto dice, redujimos la pobreza en 600.000 personas. Eso es lo que dice, redujimos. Bueno, esto es con respecto al resultado de la encuesta Casens, ¿verdad? Sí. La encuesta Casens te considera ingreso, el ingreso familiar, el que sea, digamos, y se le suman todas las ayudas fiscales que existen, ¿ok? Son todas las ingresos de Luca, independientemente por dónde vengan. Exactamente. Entonces, por lo tanto, con las ayudas que hubo en la pandemia, con las ayudas que se mantuvieron de la pandemia algunas,
y con las ayudas que existen, digamos, por supuesto que caen los pobres, porque hay gente con más ingresos. Pero lo que hace realmente no pobre a una persona es no depender del Estado. Los estados y los gobiernos debieran medirse por cuanto menos ayuda le den a la gente. ¿Cachai? Porque si ellos lo hacen bien, si hacen un gobierno positivo en términos económicos, la gente no necesita ayudas del Estado y no necesita ser, al final, una persona necesitada, digamos, como que el Estado es su papá. ¿Te fijáis? No necesitamos ser hijos del Estado cuando el gobierno lo hace bien. Pero para esta gente hacerlo bien es ayudar. No estoy diciendo que no se ayude. No sé si me explico en el concepto. Es que el concepto es lo que tiene que ser en materia de ayuda. O sea, el Estado tiene que dar un colchón de ayuda en casos de emergencia, en familias que están, por ejemplo, en busca de trabajo o en la transición de un trabajo a otro o cosas de ese tipo. Pero el que se le fomente al ser humano de depender de ayudas del Estado y producto de esa ayuda, que esa persona no vaya al mundo laboral, ese es el problema. Exactamente. O sea, como te decía, la mejor política pública es que el empleo esté en una tasa de, no sé, 5%, 4%. O sea, digamos que en el fondo haya sobreempleo, digamos, en la economía. Y más aún, para incentivar a la persona que vaya a buscar trabajo, tú tienes que tener leyes que le den la libertad tanto al empleador como al empleado de trabajar la cantidad de horas que ellos quieran, ¿no? Flexibilizar el mercado, como comentamos 3 slides atrás. Vamos a la penúltima, que dice alza de sueldo mínimo a 539,000 pesos. Bueno, esto es lo que comentábamos recién, fíjate. O sea, si tú necesitas darle dinámica a un mercado laboral, tú tienes que desregular, tú tienes que flexibilizar, tú tienes que decir, oye, como te decía, tú quieres trabajar 3 horas, trabaja 3 horas. ¿Sabes? Pero no te puedo pagar el salario mínimo, no pasa nada. O sea, yo quiero ganar lo que yo quiero ganar. Y tú paga lo que tengas que pagar. Se ha comprobado en Chile, y hay informes que lo demuestran, que en todas las grandes corporaciones, en todas, me refiero a los grupos económicos, los bancos y todo esto, ese salario mínimo es mucho mayor. No sé si me explico. O sea, la gente no gana 500 lucas, digamos. O sea, gana mucho más que 500 lucas. 800, 1.000.000, ese es como el bajo, digamos. ¿Ok? Esto lo pagan las pymes, esto lo pagan las microempresas, esto lo paga la señora que hace pasteles y vende en la feria. Esto, ¿cachai? Esa es la obligación. Entonces, es una rigidez más que es ridícula, que ellos no la pagan. O sea, mira, subimos el salario mínimo, subimos y no han pagado un salario en su vida. No han pagado nada, no han pagado una imposición en su vida. No tienen ni idea lo que es emprender. Por lo tanto, poner esta restricción suena bonito, pero la verdad es que el impacto es negativo. Y lo otro que también, gracias a Dios, se está paralizando el tema de la ley de salacunas, que hubiese sido otro descalabro del gobierno que se hubiese sumado a todos los descalabros que se han llegado a sumar, y que incluso a la UDI la estaban cuestionando como partido político por el tratar de impedir que esa ley salga lo antes posible, siendo que desde del Partido Nacional Libertario hasta la gente de Renovación Nacional están diciendo que esa ley necesita, primero que todo, tener algunos ajustes y perfecciones, y segundo, se necesita aclarar de dónde viene el financiamiento de esta ley, porque uno de los problemas que tenemos con este gobierno es que se emanan leyes, que se toman políticas públicas sin respaldo económico.
Totalmente. Lo primero, el financiamiento, una ley que no estaba financiada. Eh, por lo tanto, es la base, digamos, si no tenéis cómo financiarlo. Si uno se va a la hemeroteca, digamos, y busca las noticias, esta ley o sea, a ver, la Sala Cuna es de Sebastián Piñera. Sí, sí, sí. O sea, digamos, para empezar. La Sala Cuna Sebastián Piñera, que el senador Latorre, que el senador Quintana, y se me va el nombre de la otra senadora, porque es una mujer, votaron en contra. ¿Ah? Y tú tenías a la CUT, tenías a la NEF y tenías a todos alegando contra la Sala Cuna. O sea, hay que hacer un poco memoria. Y hoy día, a semanas de salir de este gobierno, exige que se apruebe algo que no tiene recursos. A ver, para que tengamos una idea, la Sala Cuna Universal, está en el programa de José Antonio Cast. Así que, si están preocupados de eso, quédense tranquilos porque eso va a pasar. Sí. Eso va a haber, pero de verdad y de una manera sólida y consolidada, digamos. O sea, no como un payaseo. Y vamos a la última lámina donde dice alza de la PGU a 2.5 UF. Primero que todo, también aclararle a la gente que la PGU también es una ley de don Sebastián Piñera, ¿no? Correcto. Es una ley del presidente Piñera. O sea, digo, es un hecho. La PGU existe. ¿Eh? O sea, la PGU existe gracias al presidente Piñera. Perdona que te diga, incluso el hecho de que la ministra hable de la PGU está hablando de una ley emanada del gobierno de Sebastián Piñera a semanas de terminar su mandato. O sea, prácticamente toda la PGU ha corrido en el gobierno de Gabriel Boric, pero imagínate la generosidad del presidente Piñera de llegar a tener la visión país de elaborar este tipo de ley independientemente a los días que le quedan como presidente de la República. Una visión de Estado que lamentablemente no tiene esta gente. ¿Ah? Lamentablemente esta alza, que nadie, a ver, ¿puede alguien, un ser humano, bueno, puede haber, no niego, pero ¿puede alguien negarse a que mejoren las pensiones? Nadie, o sea, en su sano juicio podría negarse a que mejoren las pensiones. Nadie. Lo que no puede pasar, y que es lo que ha pasado en Europa, que esto castigue a los futuros pensionados. ¿Ah? O sea, hoy día, si yo financio esto con deuda estatal, estoy castigando a los futuros pensionados. Y por lo demás, no estoy pensando, digamos, en cómo van, de dónde voy a sacar la plata para que ellos tengan para recibir en el futuro. O sea, eso, la gran crítica que se hace a esta alza de 2,5 UF es que no hay financiamiento y en el fondo si nosotros estamos ya con déficit crónico del casi el 3%, para que tengamos una idea, el 3% equivale como a 9.000 o 10.000 billones de dólares. O sea, es que no es que me equivoqué en el vuelto del pan. No. Entonces, si tú ves, porque creo que fue 2.8, 2.5 y 2.8 los déficits que tuvimos con esta gente. Entonces, hablando de 30.000 millones de dólares. 30 billones de dólares. Entonces, no es que se equivocaron un poco, ¿eh? No es que calcularon mal, ¿eh? No, es que es demasiada plata. Entonces, da vergüenza y lamentablemente esto es otra política barata, digamos. Gonzalo, en resumidas cuentas estamos hablando de que la ministra realmente faltó a la verdad, le falta mucha precisión. También a mí me gustaría que la ministra, si fuera a hablar realmente de temas tan importantes y tan serios como este, también diera la fuente de dónde saca esa información ella, o comparado con qué mes o con qué periodo de gobierno también lo hace, porque la inexactitud con que ella habla, la vagueza con que ella habla, la liviandad con que ella lanza números y cosas que se han hecho y que no se han hecho, realmente hoy día
son un insulto para la sociedad. La sociedad hoy día se está informando mucho más, a la sociedad también le está importando la política mucho más. Y es por eso el resultado a lo mejor de las últimas elecciones presidenciales, porque realmente a ellos ya no le creen. Hay una cosa que se llama la credibilidad de las personas, y yo creo que este gobierno las perdió, pero al máximo, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, tienen una capacidad de habla, digamos, heavy. Pero la verdad es que la gente se aburrió. O sea, porque al final, oiga, ¿sabe qué? Hemos aumentado tantos empleos y la gente sale a la calle y no tiene pega. Sí. ¿Para qué hablar cuando hablan de seguridad? ¿Para qué hablar cuando hablan de, oye, lo del incendio, lo que estábamos comentando hace un par de minutos atrás? O Sí. sea, la brutalidad. Acuérdate que se abrazaban. No los dejaremos solos. No los dejaremos solos. Ministra de Enlace. Vamos a nombrar a ministra Vallejo ministra de Enlace y de repente desapareció. Eso le generó una pelea, acuérdate, porque habían nombrado primero a la ministra Allende. No, no es Allende, es la de Defensa. El piano. No, la que reemplazó del piano, digamos, que es una de las familias, la sobrina de Allende que quería vender la casa también. Bueno, esta ministra estaba y no, tenía que ser Vallejo, la sacaron, pusieron a Vallejo, hicieron toda una parafernalia y nuevamente se rieron de la gente en su... Y ahora, bueno, estamos viendo que más encima, malos usos de dinero, como que ya es una condición sine qua non. La Maya Fernández. Maya Fernández, perfecto. Ok, creo que ha quedado muy claro. Los conceptos que tú has planteado son bastante lúcidos, con bastante información y con mucha claridad. Te agradezco mucho el hecho de haberte dado tu tiempo. No te vayas porque tenemos que hacer otra cosa más, pero vamos a despedir el programa. Y a todos ustedes, chicos, que nos están viendo hoy día 11 de febrero del año 2026, les prometo que yo voy a volver la última semana de febrero. Es un compromiso, los echo de menos, lo debo reconocer, y también yo sé que ustedes me echan de menos por los mensajes que me han llegado por distintos reels que estamos mandando. Oye, esa es otra cosa que quería hablar contigo, Gonzalo. El tema de la popularidad. Yo no soy muy amigo de los reels, siendo honesto, porque a mí me gustan más los programas donde uno va en profundidad a analizar las cosas un poquito más en extenso, no sé si pero hay una cantidad de videos virales de las reacciones que tiene la gente frente a este gobierno, cuando el presidente va para el norte, cuando el presidente sale a terreno en la región metropolitana, cuando el presidente va al sur, es que me llega a dar vergüenza ajena, Gonzalo. Sí, uno se mete y da... Yo me río ya. Y me río y uno se ríe con ganas. En realidad, la gente es súper creativa. Entonces, claro, ahí tú tenés la realidad, po. Es como que tú escuches a una barra y tengas a un flaco adentro de la barra. ¿Me explico? Sí, entonces, esto es lo mismo. Esto es lo mismo porque de repente uno ve las noticias y ve al presidente llegando con su séquito de gente y bla, bla, bla. Claro, y el reel, el flaco aquí grabando, no voy a decir lo que, los insultos y todo, claro. O sea, oye, esa es la verdad. No sé, creo que estaba en Talca el último video que lo vi, ahí levantando las manos como un estadista, ahí como una persona tan popular, y yo escuchaba alrededor la gente con los teléfonos, oye, con flojila. Claro. Hoy, Dios mío santo. Bueno, vamos a seguir trabajando por ustedes. Como les digo, la última semana de febrero nos vamos a estar viendo en este monedero lleno. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en las redes sociales y Gonzalo, no te vayas porque tenemos que hacer otra cosa. Un abrazo. Chao. Perfecto, no hay problema.
un poquito de pudor.